Bien, hermano, estamos de vuelta de nuevo en la clase La fe por la cual vale morir de la Universidad Teológica Day Spring. Me parece que nos quedamos ¿en qué página fue? ¿En la 27? ¿En la 23? Ok. Sí, estamos en la página 23, la hermandad y la comunidad de bienes. Sí. Dice el último párrafo de la 23, y aunque por causa de la persecución había gran número de viudas y huérfanos en la iglesia neerlandeses de Holanda, Menno Simons escribió a sus perseguidores: a ningún feligrés que se ha unido a nosotros, ni tiempo, y ningún niño huérfano hemos dejado mendigar. Tal misericordia, tal amor, tal comunidad de bienes, si enseñamos. Vamos a, si usted quiere apuntar ahí, en la página 23 aparece por primera vez este nombre, Menno Simons. Vaya nombrecito, Menno Simons. Ahí está, M-E-N-N-O, Simón, como de Simón. Este hombre nació en el 1496 y murió en el 1561. Sí, el año que nació y murió. 96 y muere en el 1561. Dice que fue un sacerdote católico que como uno de los tantos que dejó el catolicismo romano por la hipocresía, por las cosas que estaban pasando, la corrupción en la iglesia, la inmoralidad y todas esas cosas que afectaron su vida. Este hombre se piensa o es el padre o precursor de los hoy en día llamados menonitas. ¿Cuándo conocen los menonitas? ¿Los conocen, verdad? Bueno, los menonitas son aquellos que las mujeres, ¿no han visto? Que visten las faldas largas y con una en la cabeza. Bueno, viene de ahí de Holanda, de los ¿y por qué le llamaban menonitas? Como una burla, como le dije al principio también, que los metodistas sí. Porque le llamaban menitas. Primero le llaman menitas o menistas, como a manera de insulto o hacerlo quedar en ridículo. De ahí donde surgen ellos, gente de personas que fueron de la sana doctrina. Y este hombre sí surgió, sí tuvo persecución al principio, tuvo ataques de los que antes él, de los que él era, de la iglesia católica, de todos los que estaban en contra de la sana doctrina. Y todos los seguidores de él también sufrieron esta persecución. Pasamos la página número 24, por favor. Y ahí tiene un dato histórico. En la página 24, al final hay también algo para hacer, pero esta no es la tarea. Pasamos a la página 26, capítulo número 4. Propósito del estudio: ver que cada creyente verdadero tenga el deseo de ser discípulo fiel de Jesús. Capítulo 4, la fe hace discípulos. Si usted ve ahí, va a ver que le falta una S, ¿verdad? Póngasela ahí. No es discípulos, sino discípulos. Sí, porque dice el propósito: ver que cada creyente verdadero tiene el deseo de ser un discípulo fiel de Jesús. De esto todos estamos más que seguros, estamos más que de acuerdo en que Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, como dice el versículo de memoria, néguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz cada día y sígame, según Lucas 9:23. Pasamos a la 27. Dice: cuando los creyentes del siglo XVI se bautizaron, esto muchas veces era igual a afirmar para sí la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque anulaban el primer bautismo. De ahí surge otra corriente o otro grupo llamado los anabatistas. Lo oyen hablar también, ¿verdad? No los bautistas, los anabatistas. Y no son batistas, la suegra mía de apellido Batista, ¿bien? Exactamente, no surgen de ahí, pero de ahí surgen porque quiere decir volver a bautizar. Si quiere apúntalo como una referencia rápido ahí. Anabatismo viene del griego ana, que quiere decir, y batiz, quiere decir de nuevo, y batiz significa bautizar, o el que es otra vez bautizado. De ahí donde sale esa doctrina, año 1534 al 1532, aproximadamente, por ahí surge
al 32, del 32 al 34, por ahí, 1532 al 1534 surge los anabatistas. Y quiere decir volver a ser bautizado, otra vez el bautizo. Yo no sé si ustedes lo serán, pero yo lo soy. Porque a mí cuando yo era bien pequeño me llevaron a una iglesia. Era bien pequeño, era de meses. Y mi mamá me llevó delante de un hombre vestido con ropas largas, con un sombrero, con que hacía las manos así, que me echaba un chorrito en la frente, y que mi mamá le tuvo que dar $3 o 5, no sé, 3, bueno, pesos en ese tiempo. Y entonces quedé bautizado, por si mi mamá no le daba ese dinero, decía, no está bautizado hasta que no traiga el dinero. Ya, así ya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me convierto al Señor, a la edad de 14 años me convierto al Señor, yo empiezo a estudiar el reglamento de la iglesia y empiezan a darme doctrina y empiezan a enseñarme costumbres cristianas, porque uno viene con costumbres del mundo que no son las de Dios. Y entonces me empiezan a dar estas clases de discipulado. Ya cuando estoy preparado, dice el pastor, vamos a bautizarte. Pero yo puedo haber dicho, pero cuando era pequeño a mí me bautizó un cura. Entonces eso es lo que pasaba con estos primeros. El primer bautismo no tenía ningún tipo de poder. ¿Por qué? Primero, fue cobrado. Segundo, lo hizo un blasfemo, un idólatra, un calificativo que no sé ni qué decir, hermano. No, para mejor ni meternos con esa gente. Hey, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros tuvimos, cuando vinimos a los pies de Jesús, volver a ser bautizados. Porque el primer bautismo no sirvió de nada. Hay algunos que me han preguntado, pero por ejemplo, yo me bauticé en la iglesia pentecostal cuando yo tenía 20 años. No necesitas bautizarte de nuevo. Y yo me bauticé en la metodista. No necesitas bautizarte de nuevo. Y yo me bauticé en no sé cuál. No necesitas. Yo me bauticé con los mormones. Ah, bueno, si necesitas bautizar. Si necesitas bautizar. Y David Coré me bautizó. También necesitas bautizarte. El David Coré, ¿sabes? El de Hueco. También necesita, un ministro evangélico me bautizó, no hay problema. A no ser que el bautismo vaya en contra de las escrituras. Yo me convertí en una iglesia metodista tradicional unida. Oigan esto, hermano. Cuando me dieron el reglamento acerca de John Wesley, Wesley montaba a caballo, Wesley se bajaba del caballo, Wesley oraba en el caballo, Wesley caminaba en el caballo, y todo era Wesley para aquí, Wesley para allá. Y yo al principio no sabía, bueno, esto es así. Pero espérense, y no me hablaban de Cristo, me hablaban de Wesley, pero está bien, vamos a aceptarlo, está bien, ok. Cuando me dijeron, vamos a hacer el bautismo, ya estás preparado. ¿Qué me dice Juan Wesley? Que Juan Wesley fue esto, y dice, estás preparado para el bautizo. Bueno, está bien, fuimos allá y dice el pastor, esta noche va a ser, y pastor, ¿y cómo que en el templo no había un bautisterio? No había nada. Dice, no, es que la iglesia cree en 3 tipos de bautizo, aspersión, afusión e inmersión. Digo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo no creo en esos bautizos. Y sabe que los de la clase, éramos como 8 y 7 dijimos, pues nosotros tampoco, a mí me bautizan en una piscina o en un río. Así mismo. Y el otro dijo, a mí me da lo mismo que me echen agua o que me roceen la cara. A mí no me daba lo mismo, porque la palabra bautizar viene del griego sumergir. Está bien claro. Hasta Jesús cumplió eso. Estaba Juan el Bautista en el río Jordán bautizando. Juan el Bautista podía haberse ido para Samaria, o puede haberse para Galilea, o a Jerusalén, allí estar sentado ahí con un poquito, pasen aquí que van a ser bautizados. Y dice que todo Jerusalén pasaba y Judea pasaba allí por el bautismo de Juan y eran sumergidos, dice la Biblia. ¿Dónde? En las aguas, en esa parte. Entonces, estos primeros cristianos se buscaron problemas por eso. Porque ahora habían cambiado su creencia, ya no creían en la cruz, sino en el que murió en la cruz, que es diferente, no es lo mismo creer en una cruz que creer al que murió allí en la cruz. Ya ahora no tenían fe en un hombre para perdonar de pecados, sino que iban directamente al que quitaba los pecados. Iban directamente al autor y consumador de la fe, como la hablaba al principio. No había un mediador como el Padre. Mira, el Padre le reza a la Virgen a Cristo, y Cristo al Padre. Y ¡ay, qué clase de diplomacia! Y qué cosa más terrible, eso me suena a comunismo. Cuando yo fui a reparar un día la iglesia, se estaba cayendo las paredes, fui a una institución del gobierno y ese me mandó para la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y eso nunca se termina. Una burocracia increíble, así mismo. Pero sin embargo la palabra me dice que por medio de Jesús nosotros somos salvos.
Por medio de Jesús nosotros alcanzamos redención, perdón, todas las bendiciones vienen por medio de Jesús. Amén. No necesitamos un mediador. Y estos primeros cristianos, ahí mismo en el capítulo 4, vamos a la página 27, dice que los discípulos se niegan a sí mismos. Dice, a causa de su fe, Menno Simons renunció a la vida lujosa. ¿Qué dirían los de hoy en día que predican la prosperidad? Estaba loco. Estaba loco el hombre, ¿verdad? Si es un argentino le hubiera dicho, usted está loco, hombre, ¿verdad? Y si es un cubano, ese tipo está más loco que Maceo. Maceo era uno que salía en la guerra con machete y le tiraban balas y iba para arriba el moreno. Sí, era malo de verdad. Pero miren, este hombre renunció a la vida lujosa de sacerdocio católico, que hoy en día andan en carros buenos, buena comida, buen dinero, una vida de lujo. Pero sin embargo, este hombre fue tocado directamente por Dios y se dejó tocar también otra cosa. Dice, Menno Simons supo que para ser un discípulo de Cristo tenía que abandonar todo esto y vivir como él mismo lo describió después. El hombre se casó, tuvo hijos, mira lo que dice. Yo con mi pobre y débil esposa e hijos, ya estos 18 años hemos soportado afán excesivo, opresión, aflicción, miseria, persecución. Si mientras los predicadores del Estado reposan sobre sus camas de lujo con almohadas suaves, nosotros tenemos que escondernos en rincones oscuros. Y entonces siempre la espada estaba, la amenaza, que corre para aquí, que te van a matar, y ya esto para allá, y tenían que vivir, porque lo dejaron todo por Jesús. Cuando Jesús fue al palco o a la silla donde sentaban los señores, ¿cómo se dice esto? Los publicanos. El güey nada más miró a Mateo y le dijo, sígueme. Mateo dejó todo allí. ¿No han visto la película? Como Mateo mira al Señor y lo deja todo allí y le cae atrás al Señor. Y miren, Cristo no escogió a ninguno de sus hermanos como apóstoles. Sin embargo, viene y escoge a un ladrón como apóstol. Viene y escoge a un publicano que también era ladrón. Le robaban. Viene y escoge a uno que tenía problemas de temperamento, Pedro, que era un pescador. Viene otro que la Biblia dice que era más malo, Andrés y su hermano, que lo llamaban, ¿sabe cómo? Bonerges. Traducido eso quiere decir hijos del trueno. Oigan eso como lo decían. Esos tipos no la pensaban dos veces, estaban locos esa gente. Sin embargo, Jesús escoge a estas personas y estas personas lo dejan todo por seguirlo a él. Uno con dinero, otro sin dinero, uno con barco, otro sin barco, uno con redes, otro sin redes, pero todos tuvieron que dejar algo para seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué estas personas dejan todo? Oh, porque tuvieron convicción de pecados. El mismo Pedro no quería a Cristo hasta que se montó en la barca. Yo voy a echar las redes en tu nombre. Cuando vio aquella pesca milagrosa, el Espíritu Santo lo toca, la conciencia se le remuerde y se tira de rodillas, apártate de mí, que soy un pecador. Eso tuvo una convicción grande. ¿Qué sucedió a este mismo que dejó todos los lujos? Tuvo convicción de pecado. Dios produjo en él una fe excesiva de tal forma que lo voy a dejar todo. Si Dios me prospera, que me prospere. Y si no me prospera, amén, no hay problema. Yo voy a comer lo que sea. En una ocasión, hermano, yo estaba pasando una situación tan grande económica. Hacía 3 días que no comía. Estaba de misionero en un lugar terrible, lleno de serpientes, los escorpiones aquellos, y estaba orando, y ya me sentía las manos frías y los pies fríos 3 días, y era un ayuno forzado, hermano. Y yo llorando en la presencia del Señor, me fui para un templito que tenía en la parte de adelante y le dije, Señor, yo creo que yo me equivoqué de ministerio, porque yo tenía una iglesia grande, tenía músicos, tenía cantantes, tenía predicadores, tenía varias misiones alrededor de la iglesia, pero un día empecé a tener en mi corazón el deseo de irme para un lugar donde no se había predicado, donde no entraban allí ni las balas entran allí. Imagínense ustedes, la policía, un lugar terrible, lleno de corrupción, de gente loca, de brujeros, de espiritistas, ir a predicar. Y estoy hablando, me llevaba 2 años ahí y le dije, yo creo que yo me equivoqué. ¿Sabe lo que es? Dejé mi ministerio allá en aquella iglesia, dejé todo que estaba formado, me daban mi sueldo, estaba muy bien económicamente ahí.
Y estoy llorando, y le dije yo, llorando le dije al Señor, yo voy a ir para donde está el presbítero y decir que mande otro, que yo no aguanto más. Pero Dios sabe hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde llega nuestra fe. Al poco rato me están gritando del lado de la casa, pastor, lo buscan, un carro de turismo frente a la casa, ahí del templo, y salgo, y sale un pastor con una hermana de Holanda. Miren, hermano, y miren lo que sucede, cómo Dios obra. Yo lo dejé todas las cosas. Y ahora viene esta hermana, tiene un sueño donde Dios le muestra en Cuba una iglesia o una misión con las características esas. Y cuando él ya llegó, le dijeron, eso es en aquel lugar. Y cuando llegó a aquel lugar, ella empezó a llorar porque fue el lugar que ella vio en el sueño. Y me dijo, Dios me ha mandado con una ofrenda para levantar este lugar. Y mire, hermano, nos dejó una gran suma de dinero, una buena suma. Hicimos aquello completico, el templo, la iglesia enseguida empezó a florecer y el pastor a engordar. Y ya les voy a decir una cosa, iba por la esquina todavía en el carro y yo contento con el dinero, yo loco por contarlo, que ya se fuera. Iba por la esquina y yo estaba sinceramente loco, y cuando vi aquel dineral le dije, ay Dios mío, mire cuánto me dio. Y porque ella me dijo, esto es para ti y esto es para la iglesia. Ok, está bien, pero cuando vi lo que me dio para mí, casi me dio más que para la iglesia. Y salgo corriendo, tenía una bicicleta a comprar aceite, carne, arroz, y aleluya, hablé hasta en lengua, hermano. Hice una comida, un banquete, y ahí empecé a engordar, y es la verdad. Empecé a engordar y ya empecé a mejorar, un par de zapatos buenos de vez en cuando, una camisa, y yo no sé qué será que las personas los atraen. Cuando empezamos a construir el templo y ya teníamos sillas de otro tipo y ya teníamos audio y empezaron a ver luces y esto, las personas empiezan a llegar solas, un avivamiento. De tal forma que en mi iglesia en el poco tiempo tenía más jóvenes que, casi siempre en todas las iglesias hay más hermanas que hermanos, ¿verdad? Pues ahí yo tenía más jóvenes de 14 a 20 que hermanas damas. Y hermanas damas tenía como 40 hermanas. Imagínate la cantidad de la juventud que había, hermano, allí. Y fue algo asombroso. Pero Dios prueba a uno. Prueba hasta dónde va a llegar la fe de uno. Dios prueba hasta dónde nosotros vamos a llegar. Ahora, en ese tiempo, en el siglo XVI, estas personas lo dejaron todo y no vieron nada. No vieron nada. Sí, o sí vieron. ¿Qué vieron? La muerte, la persecución, el oprobio, las burlas. ¿Sabe que los cristianos fueron burlados de diferentes formas? En Apocalipsis 2:10, la parte final dice de esta forma, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El capítulo, en la página 29, dice que mientras andaba Jesús en la tierra, sufrió ¿qué cosa? Oprobio, la vergüenza y la burla de sus adversarios. Estas cosas son una cruz que tenemos que llevar nosotros hoy en día. Pasamos la página. Recuerden, hermanos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano en cuanto a esto, algo que quieran ustedes poner también, hablar, porque así aprendemos más, ¿verdad? No sean como cuando yo estaba en la escuela, en high school, decía la maestra, ¿cuántos saben esto? Y todo el mundo, sí, maestra, está muy claro. Y después cuando venía el examen, desaprobábamos todo. Lo que queríamos que ya se terminara para irnos para la casa a jugar, o aquello, ¿verdad? Entonces, levante la mano, no vaya usted a desaprobar. Bueno, ahí como el hermano me hizo una pregunta hace un momento, si me pregunta, hermano, no hay ningún problema. Amén. Número 5, la fe edifica la iglesia de Jesús. Estamos en la página 31. Dice que el propósito del estudio, del capítulo 5, es ver que la fe en Cristo nos conmueve a edificar la iglesia cristiana. Versículo de memoria porque nadie puede poner otro. A mí no me gusta decir mucho esto, pero porque me suena ya como estas corrientes de los neopentecostales, los nuevos apóstoles, pero de vez en cuando me gusta decir que repitan otro fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento que está puesto? ¿Cuál es? Cristo. Si nosotros cambiamos el fundamento, que es Jesucristo, es que, o sea, nos vamos por la parte más fácil. El fundamento es Cristo. Trae persecución, trae hambre, trae desnudez, trae espada. Lo dijo Pablo. Pablo le dijo, por causa de Cristo somos muertos. Estamos tenidos como lo peor. Pero si cambiamos entonces la comodidad y cambiamos, entonces ya no seríamos discípulos de Jesús. Porque la verdadera fe es la que a nosotros nos hace cambiar la... página número 33, por favor.
Hay varias partes donde habla de la pureza de la libertad, un paso de fe en la 32, pero estamos en la 33, la iglesia de Jesús en el siglo XXI. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, el cristiano fiel está dispuesto a entregar su vida por la verdad bíblica. La iglesia de Jesús consta de creyentes entregados a poner por obra lo que Dios ha mandado. En los países libres es fácil decir, sí, estoy dispuesto a morir por Jesús. Pero la verdadera prueba de esta declaración es estar dispuesto a vivir por Él. Muchos creyentes hay y muchas iglesias hoy en día, pasamos la página, pero la prueba de que la iglesia es la iglesia neotestamentaria. Yo subrayé neotestamentaria, le puse ojo. O sea que somos iglesia del Nuevo Testamento. Es la siguiente, una iglesia neotestamentaria está dispuesta a cambiar su doctrina o su costumbre cada vez que la Biblia se hallare, que por la Biblia se hallara equivocada, o sea, la costumbre de esa iglesia o de esa persona, si la Biblia le corrigiera de esta forma. Entonces, neotestamentario quiere decir Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el libro de Josué, Jueces, primera y segunda Samuel, las crónicas, los reyes, los profetas menores y los profetas mayores, los libros poéticos. ¿Sabe qué es eso? Historia. Antiguo Testamento, ya lo dice. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria. Hoy en día he visto algunos pastores que no saben hablar del Nuevo Testamento. Por eso no saben nada de doctrina. Tuve la oportunidad de estar oyendo en una iglesia a un pastor que ubicó al profeta Isaías junto con David. Y cuando usted va rápido, si usted sabe algo de la cronología histórica, usted se va a dar cuenta que había una diferencia como de 400 años el uno del otro. Y otro puso a Noé en el arca con Jonás. Entonces, es buena la historia hasta cierto punto, pero qué bueno, hermano, es saber doctrina, cómo debemos de vivir. El sermón de las bienaventuranzas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, la doctrina que debemos saber nosotros de la salvación, de la fe, de la segunda venida de Jesús, del rapto, de la gran tribulación, cosas que en realidad nosotros como cristianos neotestamentarios del Nuevo Testamento tenemos que saber. Me encantan los salmos, me encantan los proverbios. Me encantan los proverbios, tanto de la Biblia como lo que no son la Biblia. Le decía al hermano que en una ocasión yo estaba hablando con un grupo y dije en una ocasión, porque dos ranas juntas matan a un sapo. Y aquel se fue para la casa a buscar en la Biblia y no encontró. Y me dijo, pastor, no encontré por ningún lado ese versículo. Y le dije, pero ¿y quién le dijo que eso venía en la Biblia? Él quiere decir que aunque, bueno, ese es el algo popular. Si dos ranas se juntan con un propósito, aunque el sapo sea más grande, lo matan. Y le dije, y dice el hombre con los ojos hasta hinchados, yo sí sabía que eso no venía en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo buscaste? Y así pasa con muchos cristianos. Me hacen un cuento de la caperucita roja, y ya no es la caperucita roja, sino es la caperucita negra. Bueno, a mí me enseñaron que era roja. Y ya la van presentando de una forma u otra. Nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nos regimos por la Biblia. Antiguo Testamento, hebreo. ¿Hay algún hebreo aquí? ¿No hay hebreo aquí? Bueno, yo le voy a decir algo. Mi abuelo, por parte de madre, que partió con el Señor, era judío. Un hombre sufrió persecución y tuvo que huir a España. Y de España tuvo que ir hacia Cuba. Ya él partió a los 103 años, partió el año pasado con el Señor. Imagínense ustedes, pero no me considero hebreo, me considero cubano, nada de eso, ¿verdad? Nada que ver, es un pueblo igual que el otro. Pero el Antiguo Testamento sí fue dado para el pueblo de Israel. Si usted ve desde el principio hasta Malaquías, historia del pueblo de Israel. Nuevo Testamento, nosotros los gentiles, amén. Y parte del pueblo de Israel. Capítulo número 6, el bautismo, sello eterno de la fe. Oh, aquí estamos. Aquí estamos, que esto está un poco caliente, ¿verdad? Por la forma. Dice, propósito del estudio, ver que el bautismo es el sello externo de la fe. Y por siguiente es algo que se debe administrar solamente a personas que tienen, dicen, fe. Algo que los bebés no pueden tener. Ahora estaba en una iglesia y el pastor me pidió que tuviera la reunión. Y estuve en la reunión y estaba oyendo los candidatos. Y entonces el esposo es uno de los líderes de la iglesia y el pastor le decía, ¿y tu esposa cuándo se va a bautizar? Ella no quiere, no, pero hay que hacerle entender. Yo no quise decirle nada, pero mira, eso es cuestión de fe.
ella no quiere bautizarse, no quiere bautizarse. Uno puede estar obligando a una persona a ser bautizado. Hay unos que tienen el deseo, la necesidad de ser bautizados, pero hay otros que no quieren. Porque estas personas no se sienten seguros con ellos, qué sé yo, tienen en la mente que ya cuando se bauticen ya van a tener que andar bien derechos, ¿verdad? Y yo pienso que desde que uno conoce a Jesús tiene que andar derecho. El bautismo, si hay personas que piensan que el bautismo les va a traer salvación o santificación, se equivocan, van a seguir siendo pecadores mojados igual. Ahí está la parte de los 4 versículos o las 4 tareas para estudiar, pero quiero decirle algo. Vamos a pasar a la página 37. Dice que en el primer párrafo dice que algunos entendieron que el bautismo de agua no les traía salvación, sino que era un sello externo de lo que había ocurrido en sus corazones. Exactamente. Yo me recuerdo que cuando bautizaban los pastores, al principio yo lo oía que decían el nombre por tu testimonio público de dejar al mundo y seguir a Cristo, ¿verdad? Tú estás dando un testimonio público. Le estás diciendo al mundo, ya yo no pertenezco ahora, yo pertenezco acá. De modo que si alguno está en Cristo, que dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas, eso lo está anunciando el bautismo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por si usted sigue más adelante, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo. Y hay una parte que dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, simplemente vamos a Jesús, Él nos hace nueva criatura, y tú tomas la decisión de ser bautizado. Esa es la forma. El bautismo no porque imagínate, el esposo de una prima hermana mía, salimos un día, ya yo llevaba tiempo cristiano, él era de otra religión, y él se metía con la mujer en la calle, y dije, ¿qué clase de religioso? ¿Qué clase tú? Dice, todavía no he sido bautizado, me dijo. Cuando me bauticen, ahora sí tengo que andar por ahí. Creencias, mentiras, mitos y cosas, hermano. El bautismo solamente nos va a reconocer delante del mundo que somos nueva criatura. ¿Amén? Dice, hoy a los niños se les consideran ciudadanos del país sin ser bautizados. Por eso a mi hija, yo no la voy a bautizar ahora, tiene 2 años. Y cuando la mayor, la que está viviendo en Miami con mi papá y mi mamá, y está estudiando allá en Miami, cuando ella cumplió los 13 años, me recuerdo que un día le dije, necesitas hacer un arreglo con Dios, necesitas ir a orar. Nació en el Evangelio, nació dentro de una iglesia y estaba viendo doctrina, predicaciones, estudios, forma de comportarse, forma de vivir, normas de conducta, etcétera. Pero sin embargo, no tenía Jesús. ¿Pero cómo así? La salvación no se hereda. No hay herencia en la salvación. Tú serás hija del apóstol Juan o del apóstol cualquiera, pero tú necesitas venir a los pies de Jesús. Necesitas arreglarte. Y fue y aceptó al Señor. Y después pasó por las aguas del bautismo. Por eso creemos, Dios no tiene nietos. Hemos visto muchos que han nacido en el Evangelio y se creen, yo nací en el Evangelio. ¿No lo han oído? Yo nací en el Evangelio. So, I don't care. Tú necesitas del Señor también. O necesitas más del Señor, mucho más. Aquel viene de afuera, ya probó los golpes, ya probó los azotes, probó todas las cosas. Y ahora ya experimentó todo eso y ahora no quiere volver allá afuera. Este necesita más todavía. Por eso creemos que Dios no tiene nietos. Somos hijos todos, amén. En la segunda parte, en la parte que dice aquí, el bautismo rito para los arrepentidos. ¿Lo ven? El bautismo no es un rito. Si quieres subraye eso. En ningún momento el bautismo es un rito. El bautismo es una ordenanza, un sacramento, una ordenanza dada por Jesús. Parece que en la traducción alguien puso rito, amor del inglés al español, pero no es un rito. Un rito puede ser cualquier cosa. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, una ordenanza, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, y Mateo capítulo 19, versículo 18 en adelante, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de ¿quién? Entonces es una ordenanza que dio Jesús a ser bautizados, a hacer eso. Y otra ordenanza que dio Jesús, ¿cuál fue? La Santa Cena, otro sacramento, el compartir el pan y el vino. Entonces, Él dijo, hagan esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Por eso Pablo dijo, cada vez que nosotros hacemos eso, estamos anunciando la muerte de Jesús.
hasta que Él venga. Entonces el bautismo es un sacramento o una ordenanza que dio Jesús. Él dice que el bautismo significa por lo menos 3 cosas. Número 1, la identificación con Cristo y sus enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Número 2, el lavamiento del pecado, algo simbólico. El bautismo del arrepentimiento por el perdón del pecado hace de manera, yo subrayé aquí, lo tengo, simbólica, lo que la sangre de Cristo en verdad hace. Es lo que dice, si la sangre de Cristo no ha limpiado a esa persona lo que va a salir es mojada de ahí, pero no va a salir ni bautizada. Número 3, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el nacimiento nuevo. En esto hay mucha controversia en iglesias carismáticas, iglesias que son conservadoras, que unos creen que hay que hablar en lengua, otros no creen que hay que hablar en lengua, pero sin embargo aquí se está refiriendo, estoy seguro, a ninguno de los dos se está refiriendo al testimonio interno. Y el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu, o sea, nos da esa confirmación de que somos, ¿cómo?, hijos de Dios. Romanos 8:9, bautizar a personas que no han recibido el Espíritu no tiene valor alguno. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a personas que no han dado un buen testimonio, que no se ha visto en ellos un cambio para que los vas a bautizar. ¿Para qué? Vimos Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Cuando fue de noche, y fue hasta de noche el hombre, le dijo, usted es necesario nacer de nuevo. Y el hombre estaba ido de su mente, pero ¿cómo ser bautizado nacer de nuevo? Y Cristo le dijo, debe nacer del Espíritu y del agua. La primera parte del Espíritu significa, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Tú necesitas tener un acercamiento a Dios. Tú necesitas tener una experiencia con Dios. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, la primera vez que yo pasé a la iglesia, pues eso fue a empujones prácticamente. Un muchacho malcriado, lleno de resabio, lleno de desobediencia a los padres, no sé cuántas cosas más. Pues, ¿para qué le voy a seguir asustando? Pero fui a la iglesia, me llevó una tía mía y su esposo, me llevaron a la iglesia. Y yo estaba esperando que se acabara el culto para decirle al pastor en su cara que nada, eso era verdad, que era mentira. Pero sucedió algo, Dios me tocó y sentí algo en mi corazón que yo nunca había sentido. Y me dijeron, ¿quieres aceptar al Señor? Y yo no estoy seguro, pero ¿qué es lo que es aceptar al Señor? Y me dijeron lo que tenía, que si tú quieres aceptarlo en tu casa, repite esta oración. Y cuando llegué a mi casa, me puse a meditar en todo lo que había visto en ese culto. Y delante de mi cama me tiré de rodillas, lloré ante la presencia del Señor, le pedí al Señor que me cambiara y que me hiciera nueva criatura. De ahí mi vida empezó a cambiar. Mis amigos que me buscaban, mis conocidos, empezaron a ver un cambio. Mi familia empezó a ver un cambio. Mi mamá empezó a ver un cambio. Mi papá, todos empezaron a ver un cambio en mí. ¿Por qué? Porque yo había tenido una experiencia con Jesús. Y eso es lo importante, la experiencia que tenemos con Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? Bueno, en la página 38 habla de un bautismo secreto. No es que exista un bautismo secreto. ¿Sí? Este bautismo secreto lo hacían los cristianos en aquel tiempo para no los mataran. Se iban en una barca, se escondían en el monte, por eso acusaban muchas veces a los cristianos de, ¿cómo se dice?, de brujería. Imagínense a las 12 de la noche en medio del monte con velas, aquí están los brujos aquí. Y entonces por eso lo hacían secreto de esa forma. Vamos a agarrar 5 minutos más, hermano.